Bien, vamos a esperar que empiece la grabación. Bien, entonces en este video vamos a mostrar algunos aspectos más de los data frame. Especialmente vamos a ver cómo podemos trabajar también con información que está en forma de ordenadores lógicos, ¿no? Y también con algunos otras variables que son de fecha. Entonces, nosotros tenemos ese archivito en nuestro directorio de trabajo, ¿no? Entonces aquí tenemos nuevamente, estamos trabajando con los data frame, ¿no? Data frame. Bueno, siempre cuando hacemos la importación, tenemos que primero establecer el directorio de trabajo y luego importar ese archivito CSV y darle un nombre, ¿no? Nosotros le vamos a dar ahora el nombre, vamos a mantenerle ese nombre de censo. Pero acá hemos dicho que ahora hemos, la nueva base de datos que tiene esas dos columnas adicionales es importación-censo 1. Entonces está en el mismo lugar. Vamos a ver si no tenemos problema en... Bien, entonces ya se ha importado, ¿no? Aquí tenemos la importación y vamos a poder ver eso acá, ¿no? Entonces vamos a ver, fíjense acá, ya tenemos justamente, ya tenemos lo que es la columna cortar y la columna fecha, ¿no? Entonces ahí está la fecha que hemos colocado, ¿no? Pueden ver, ¿no? Hola, en R, lo que hemos importado. Hola, ¿se puede ver? Ya, entonces, ahora, ahora, ¿qué tenemos que hacer con esto? Nosotros, ya tenemos esto acá en la consola. Bueno, ya sabemos que hemos importado. Lo vamos a limpiar la consola, ¿no? Bien, ahora tenemos que ver, ¿no? Acá. Ahora tenemos, no solamente tenemos ahora variables de caracteres y variables numéricas, ¿no? Sino también tenemos ahora nosotros eh, variables de orden lógico y variables de fecha, ¿no? Entonces, vamos a ver la estructura, la estructura de, la estructura del data frame que le hemos denominado del data frame censo. Y para eso nosotros utilizamos la función str, estructura de censo, ¿no? Y vamos a ver entonces cuál es la estructura del censo. Entonces tenemos eso acá. Y entonces acá fíjense lo que nos está indicando. Tenemos, ¿no? Eh, esta fecha acá. Entonces, fíjense, tenemos que hacer este análisis. Sigue, especie está como carácter, ¿no? El código está como número entero, es numérico, pero números enteros. La condición está como caracteres, el diámetro está como numérico, la altura comercial está como números enteros, el volumen está como numérico, el cortar está como lógico, ¿no? Entonces la fecha pueden ver ustedes que está como caracteres, ¿no? Como caracteres la fecha. Entonces, la fecha tiene que estar entonces como date, que sería fecha, ¿no? Tiene que ser fecha. Bien, entonces nosotros acá, este, ¿qué podemos hacer inicialmente? Eh, vamos a convertir el... hemos dicho que nosotros podemos convertir variables cualitativas en factores. Entonces yo quiero convertir, ¿no? Vamos a convertir eh, especie, esta es la columna especie, en un factor. Entonces, para esto vamos a tener, eh, y eso es lo que habíamos hecho también la anterior vez, convertir. Entonces vamos a tener censo,
eh, censo, aquí vamos a tener censo y, y nuestro y nuestra columna es especie, censo especie. De aquí vamos a utilizar ahora la función as.factor, es convertir en un factor a censo especie. Censo especie, bien. Entonces, con esto ya habríamos convertido en un factor. A ver, vamos a ver si eso es verdad. Bien. Entonces, bien, hemos convertido, ¿no? Pero ahora vamos a ver nuevamente la estructura. En la estructura, como hemos hecho la conversión, la especie ya no debería aparecer, como en este caso, como un factor de caracteres, debería aparecer como factor con sus niveles. Entonces, vamos a hacer nuevamente ahora. Nuevamente vemos la estructura. Acá vamos a copiar. Nuevamente, entonces, vamos a ver ahora la estructura, ¿no? La estructura de este data frame. Y vamos a ver si realmente se ha dado eso. Bien, ahora fíjense acá, ya especie es un factor, no es un carácter, es un factor con 11 niveles, ¿no? Vivosi, coquino, etc. Entonces ya tenemos factor, tenemos otro de caracteres, numérico. Bien, eh, luego, entonces vamos a ver todavía lo de la fecha, ¿no? Entonces nosotros tenemos una columna fecha y vamos a ver entonces censo, hemos denominado fecha, ¿no? Queremos convertir esto como as.fecha. Entonces vamos a irnos a censo. Vamos a ver si no hay ningún problema en esa conversión. Pero vamos a revisar si está bien. Pareciera que está bien. Hacemos correr. Hay un error ahí. Ya. Entonces, asDate ya. Entonces no está, convirtiendo ahí. No está convirtiendo. Bien, entonces ahora nosotros tenemos una función que se denomina supply, y esta función lo que nos permite es separar, no separar. Entonces, por ejemplo, vamos a decir nosotros separar las variables numéricas. Nosotros sabemos cuáles son las variables numéricas, ¿no? Entonces vamos a separar las variables numéricas y para esto vamos a indicar lo siguiente. Vamos a tener entonces acá censo, es el nombre del data frame. Entonces vamos a abrir el corchete porque vamos a generar un subconjunto solamente con las variables numéricas. Entonces vamos a decirle que queremos incluir todas las filas, pero que vamos a utilizar entonces ahora la función supply. Vamos a explicar qué hace la función supply. Y le vamos a indicar acá, en supply, que queremos de ese data frame que hemos denominado censo, nosotros queremos solamente los que sean numéricos. Entonces, para eso colocamos is.numeric, ¿no? Is.numeric. Entonces, acá vamos a ver si solamente ahora nos tiene que separar todo lo que son las variables numéricas. Entonces, para esto vamos a limpiar la consola. Vamos a ver ahora si tenemos eso. Bien, entonces ahora, bien, aquí hay una falta, no nos hemos olvidado colocar el corchete, no nos tenemos que olvidar. Nuevamente vamos a limpiar la consola. Y acá entonces tenemos que cerrar el corchete. Entonces vamos a colocar, hacemos correr. Bien, y ahora sí, fíjense, ahora sí, tenemos nosotros ahora acá, ¿no? Solamente con Sapli que hemos hecho, solamente lo hemos separado todo lo numérico, que es código, diámetro, altura comercial y volumen, ¿no? Ahora le vamos a decir que nos muestre todo lo que sea de caracteres. Entonces, separar las variables de caracteres.
Entonces colocamos censo, nuevamente todas las filas, y con Sapli es la función para separar, ¿no? Entonces está diciendo, quiero en ahí separar del data frame todo lo numérico, todas las variables numéricas. Ahora le vamos a decir separar del data frame que le hemos llamado censo, todo lo que sea de caracteres. Entonces colocamos is.caracteres, ¿no? Entonces acá cerramos el corchete. Ahora, ¿cuál es el de caracteres? No nos olvidemos que el único de caracteres es ahora la condición, porque especie lo hemos convertido en un factor. Entonces, vamos a limpiar la consola, y vamos ahora acá, separamos, y solamente vamos a tener ahora los de caracteres, ¿no? Bueno, también lo está tomando todavía esto de la fecha como caracteres, eso todavía lo vamos a cambiar después, porque eso tiene que estar como fecha, ¿no? Pero ya no está la especie, ¿no? Ahora vamos a separar las variables de factor, ¿no? Hemos dicho de factores, entonces las variables de factores. Entonces acá vamos a colocar lo mismo. Quiero que del data frame censo, quiero generar un subconjunto, ¿no? Separando de ese data frame censo todos aquellos que sean variables de factores. Entonces acá colocamos is.factor. Cerramos y cerramos también acá. Ahora limpiamos la consola, ¿no? Y entonces ahora vamos a hacer correr esto. Bien, y ahora fíjense, solamente nos está dando todo lo que son factores, que son las especies, que la que hemos convertido como factor, ¿no? Y también podemos decirle ahora que pueda separar las variables de orden lógico, las variables de orden lógico. Bien, entonces vamos a colocar acá lo mismo, el procedimiento va a ser el mismo, vamos a tener el data frame censo, de ese censo queremos sacar un subconjunto con todas las filas, separando, ese SAPLI es separando del data frame censo todas aquellas variables de tipo factor, entonces, de tipo lógico, entonces vamos a poner is.logical. Bien, cerramos y cerramos el corchete. Bien, entonces ahora vamos a, bueno, si recordamos, la variable que es de orden lógico es cortar, donde solamente tenemos falso y verdadero. Entonces vamos a ver si solamente nos va a separar eso. Fíjese, solamente ha separado todo lo que son falso y verdadero, ¿no? Entonces, eso es lo que queríamos ver acá, que Sapli se utiliza para separar, generar un subconjunto, pero dependiendo del tipo de variable que nosotros queramos separar. Entonces, puede ser una variable numérica, puede ser una variable de caracteres, puede ser una variable de factores, puede ser una variable de tipo lógico también, ¿no? Entonces, esa es la función de Sapli, ¿no? Bien, otra cosa que tenemos que saber es resumir los contenidos de los data frame. Entonces, eso es una cosa que vamos a ver ya en la parte final de estos data frame. Resumiendo los contenidos de los data frame. ¿Qué quiere decir resumir? Nosotros podemos calcular, estamos hablando desde el punto de vista con un enfoque estadístico, siempre podemos encontrar, hemos dicho, en un resumen estadístico, entonces podemos encontrar siempre, por ejemplo, una medida de tendencia central. Yo quiero saber el promedio, la mediana, o quisiera saber la varianza,
el coeficiente de variación, cuál es la desviación estándar. Si quiero profundizar más, puedo y eso preguntarle a ver cuáles son los cuartiles, ¿no? Cuáles son los quintiles, las medidas de posición de las variables numéricas. Entonces podemos generar ahí una serie de preguntas y sus respuestas, ¿no? Entonces nosotros utilizamos en ahí un resumen, ¿no? Pero también podemos utilizar una función que es la función, bueno, aquí vamos a colocar, nos vamos a utilizar la función aggregate para este tipo. Para resumir, vamos a utilizar ahora una función que es aggregate. Bien, ¿y qué es lo que nos hace? Bueno, vamos a ver a detalle. Lo que nos va a hacer esta función es lo que habíamos dicho, calcularnos cualquier medida estadística, cualquier resumen estadístico. El resumen estadístico, no nos olvidemos siempre, nos estamos refiriendo a la descripción de los datos, ¿no? En términos estadísticos, a través de medidas de tendencia central, de medidas de dispersión, de posición, o de medidas de forma. Entonces, nosotros podemos utilizar esta función, aggregate, ¿no? Entonces, pero esta función nos va a calcular esas medidas en función a una variable de factores, que en este caso es especie, eh, pero también le vamos a decir que ese promedio, esa desviación nos pueda calcular, por ejemplo, no solamente para una variable, sino para más de una variable numérica. Yo podría decir, por ejemplo, quisiera calcular la media del volumen, la media del diámetro y la media de la altura por especie, por especie. Entonces vamos a utilizar para eso la función aggregate. Entonces vamos a poner aggregate primeramente ahí, esa es la función. Entonces vamos a colocar acá. Tenemos que colocar el nombre primeramente del data frame. Nuestro nombre del data frame es censo. Y de ese censo nosotros ahora vamos a sacar un subconjunto nuevamente, ¿no? Un subconjunto, ¿no? Donde vamos a utilizar todas las filas, pero ahora, nosotros queremos, en la estructura que nosotros tenemos que la fila 1 es la especie, ¿no? La fila 2 es el código, la fila 3 es la condición, la fila 4 es el diámetro, la fila 5 es la altura y la fila 6 es el volumen. Entonces, esos tres son los numéricos, el 4, el 5 y el 6. Entonces, nosotros vamos a colocar acá C para el 4, para el 5, para el 6. Bien, cerramos ahí entonces, ya tenemos definido eso. Entonces, ahora vamos a cerrar el corchete, ya tenemos definido qué es la separación que vamos a hacer. Ahora acá, by, ahora tenemos, ya hemos identificado primeramente las variables numéricas en las cuales vamos a hacer esos cálculos. Ahora lo que tenemos que colocar es en función a qué variable cualitativa. Entonces vamos a colocar by igual, ¿no? List, y le vamos a llamar, por ejemplo, nosotros, list, le vamos a llamar simplemente especie, al nombre que está en el data frame, que es especie, ¿no? Entonces, cerramos esto, ya hemos identificado ahora la variable cualitativa, y ahora decimos, ¿qué queremos sacar? El promedio, la desviación estándar, la varianza. Entonces, vamos a ver el promedio, ¿no? Entonces, estamos haciendo min, es la media aritmética, y con esto cerramos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver qué es lo que le estamos diciendo, que nos saque el promedio
por especie, pero de las variables diámetro, altura comercial y volumen. A ver, vamos a ver si no tenemos ningún problema. Vamos a limpiar antes la consola para ver la salida. Bien, entonces acá vamos a ver. Y a la lista especie no he encontrado, entonces acá tiene que estar. A ver, vamos a ver. Ya, aquí está bien, censo. Ya, entonces lo que falta es esto de ahí. A ver, vamos a hacer correr ahora. Bueno, hagamos correr desde el principio para ver si no hay ningún problema. Bien, ahora sí. Fíjense, esta es nuestra salida, ¿no? ¿Qué nos está diciendo ahí? Nos está diciendo que el diámetro tiene un promedio de 95, bueno, para Vivosi es 95,6, la altura comercial 6,93, el volumen 3,32, ¿no? Entonces, ¿cuál es la especie que tiene acá? Nosotros después podemos hacer un gráfico seleccionando cuáles son las especies que tienen los mayores volúmenes, ¿no? ¿No? Etcétera. Entonces, acá lo que estamos calculando es la media, ¿no? Lo que nos está calculando es la media. Todos esos valores son promedios de diámetro, altura comercial y volumen para cada una de las especies. Ahora vamos a tener y lo vamos a cambiar. Ahora, por ejemplo, yo voy a querer que sea, pero lo mismo, lo único que voy a cambiar es que quiero hacer que sea, por ejemplo, la desviación estándar SD. Entonces voy a ir a ver, y ahora tengo la desviación estándar. Esta es la desviación estándar, ¿no? Entonces podemos ver qué variables tienen mayor desviación estándar, ¿no? Y qué especie también. También podemos colocar acá, ¿no? Eh, por ejemplo, podemos encontrar y colocar cuál será el valor máximo o el valor mínimo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Antes vamos a limpiar la consola y vamos a colocar entonces cuál será este valor mínimo. Entonces, estos serían los valores mínimos. Entonces, diámetro 70, 54 para las especies, fíjense. Es su altura mínima, este es su volumen mínimo, ¿no? Entonces acá tenemos Vivosis, sería la especie que presenta el mayor volumen mínimo, 1,19. Y también podemos colocar, ¿no? Que nos vaya generando acá, que nos vaya generando los valores máximos, ¿no? Y para esto lo vamos a cambiar acá, máximo. Entonces vamos a tener ahora, bueno, limpiamos la consola y vamos a tener acá el valor máximo. Entonces vamos a tener justamente ahora los valores máximos, ¿no? Entonces son los diámetros máximos, las alturas comerciales máximas, los volúmenes máximos, ¿no? Entonces, esto lo hemos hecho por especie, pero también podemos hacerlo si nosotros queremos acá, podemos hacer el promedio, ¿no? El promedio, pero aquí nosotros podemos cambiar y colocar, ¿no? En vez de, en vez de colocar, por ejemplo, condición, entonces nosotros podemos poner simplemente C o generar otra. Entonces vamos a tener acá, esta va a ser condición. Entonces, condición, vamos a ver si tenemos, si nos va a generar. Entonces bueno, tenemos simplemente ahí dos categorías que son aprovechables y remanentes. Entonces acá es más fácil, no son especies. Entonces tenemos el promedio de los árboles aprovechables, el promedio de los árboles remanentes, igualmente la altura comercial, volumen, etcétera. Entonces podemos calcular en base ahora a condición. Entonces acá, eso es lo más importante de lo que estamos viendo, ¿no? Y también podemos colocar, si es que queremos, podemos colocar otra variable más.
otra variable. Por ejemplo, a ver, vamos a ver acá. En este de acá, hemos visto, por ejemplo, teníamos, vamos a hacer correr nuevamente esta de acá, porque es la que más se utiliza. Entonces, los promedios de estas variables numéricas por especie, ¿no? Ya, ahora lo vamos a incluir otra variable más, otra condición más, ¿no? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es, acá donde tenemos especie, ¿no? Especie, ¿no? Entonces, acá le vamos a colocar coma, coma. Entonces, nosotros le vamos a dar, por ejemplo, una condición de cort, simplemente, cort, y esto va a ser igual a censo, y nosotros hemos llamado esto, le hemos llamado con el nombre de cortar, ¿no? Entonces ahora tenemos cortar, ¿no? Entonces ahora vamos a tener lo siguiente, bueno, vamos a eliminar esto, bueno, podemos dejar eso para comparar, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a hacer correr ahora. Bien, ahora fíjense qué es lo que ha hecho. Lo que ha hecho ahora es, primeramente, nos ha calculado por especie, primeramente los promedios del diámetro, altura comercial y volumen, pero primeramente de los árboles que no se van a cortar, de las 11 especies, y luego la misma información por especie de todos los árboles que sí se van a cortar. Entonces tenemos acá su diámetro promedio, su altura comercial promedio, su volumen promedio. Y podemos entonces, si queremos agregar y tuviéramos otra variable más, podríamos incorporar otra variable más ahí en ese nuestro cálculo, ¿no? Entonces, esta función, ¿qué es lo que hemos hecho acá? Lo que hemos hecho es encontrar o calcular la media aritmética. Acá hemos calculado la media aritmética de las variables diámetro, eh, altura comercial y volumen por especie. Bien. Entonces, es lo que hemos hecho ahí. Acá lo mismo hemos calculado, pero no estamos calculando acá la media aritmética, lo que estamos calculando acá es la desviación estándar. Entonces colocamos la desviación estándar de las variables diámetro, altura comercial y volumen por especie. Entonces colocamos eso ahí, esta es su función, ¿no? Luego tenemos acá la siguiente, ¿no? Entonces hemos hecho calcular ahora el valor mínimo. Entonces acá, calcular los valores mínimos, en la siguiente. Entonces acá tenemos calcular los valores mínimos, ¿no? De las variables, ahí de las variables diámetro, altura comercial y volumen por especie. Entonces acá estamos utilizando esta función aggregate, y acá nuevamente vamos a colocar entonces, calcular ahora los valores máximos. Acá vamos a calcular, hemos calculado los valores máximos de las variables diámetro, altura comercial. Entonces acá vamos a tener, este es el máximo. Bueno, aquí lo que hemos hecho es calcular, ¿no? Calcular el promedio. Acá lo que hemos hecho es de acá, lo mismo de acá. Hemos hecho calcular. Entonces acá hemos hecho calcular la media. Ahora, acá, la media aritmética de las variables diámetro, altura comercial y volumen, pero por condición de árbol. Acá, por condición de árbol, que sea aprovechable o remanente, ¿no? Entonces, es lo que está cambiando. Y finalmente, hemos agregado una más. Entonces, aquí tenemos calcular, ¿no?
eh, calcular. Entonces, la media aritmética de las variables diámetro y altura comercial por entonces, acá es por especie, por especie, por especie y, ¿no? Por especie y, este, por especie y si el árbol, si el árbol será cortado o no. Bien, entonces, en función a eso hemos hecho y por eso hemos incluido acá la variable cortar. Entonces, nuestros resultados son estos. No nos olvidemos que acá nos está generando una nueva columna, por ejemplo, especies y cort de cortar, ¿no? Entonces, nosotros podemos cambiar este nombre también y este también, entonces, pero estamos viendo acá, todos estos son los árboles que no se van a cortar primeramente y luego los árboles que se van a cortar y nos está discriminando por especie y nos está dando entonces el diámetro, la altura comercial, el volumen, ¿no? Y nos está dando los valores promedios. Entonces acá la ventaja que tenemos es esto de acá, la ventaja más importante es esto, donde dice el último argumento de la función aggregate. Nosotros podemos agregar cualquier cálculo estadístico, mínimo, máximo, promedio, la mediana, la moda. Podemos, en vez de min, de la media aritmética, podemos incluir varianza, desviación estándar. Podemos incluir primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil. Podemos incluir los quintiles, el primer quintil, el segundo, etcétera. O sea, eso lo podemos cambiar y lo que nosotros nos va a hacer es nos va a calcular directamente los valores, dependiendo si solamente queremos que sea por especie o que sea por especie y por la condición de que si el árbol se va a cortar, no se va a cortar, o por otra variable cualitativa más. Bien, entonces, esto sería lo que tendríamos para finalizar lo que es los data frame. Entonces, vamos a dejar de compartir y entonces vamos a guardar la grabación